La psicología del testimonio, procedimientos, técnicas e instrumentos. La mentira forma parte de la naturaleza humana, permite la adaptación del hombre en sociedad. No todas las mentiras son malas, algunas tienen en el fondo una buena intención. No quieres decirle a tu novia que su peinado le queda horrible, ¿o sí? La psicología del testimonio surge como parte de la psicología forense aplicada, que tiene por objeto investigar sobre la credibilidad de los testigos. Weins propuso un sistema de clasificación de los factores que afecta el testimonio. Distinguió entre variables del sistema y variables a estimar. Las primeras se encuentran bajo el relativo control del sistema de justicia. Aquí se considera a testigos deshonestos que faltan a la verdad de manera voluntaria, y las variables a estimar que afectan la precisión del testigo, pero están fuera del control del sistema, como el que la declaración del testigo se ve afectada debido a que su memoria está sujeta a la posibilidad del error. Es común la confusión entre mentir y falsedad, pero mentir es ocultar o distorsionar información intencionalmente. La falsedad tiene que ver con la precisión con que lo dicho refleja de manera objetiva la realidad. Por ejemplo, en un interrogatorio a un sospechoso, éste puede mentir diciendo que estuvo en su casa todo el tiempo, sabiendo perfectamente que no fue de esa manera. Pero también se puede dar el caso de que la persona simplemente haya olvidado detalles y que diga que estuvo todo el tiempo en su casa cuando salió un momento a la tienda a comprar algo. Ahora hablaremos de la entrevista cognitiva. Su objetivo principal es incrementar la cantidad y calidad de la información proporcionada por víctimas y testigos. Las técnicas mnemónicas principales son: 1. Reconstrucción cognitiva del contexto. La persona reconstruye mentalmente los contextos físicos y personales. 2. Énfasis en la recuperación de todos los detalles. Se le solicita a la persona que mencione todos los detalles que pueda recordar y se pone énfasis en lo que haga en el momento que le vengan a la mente, ya que muchas personas seleccionan la información que creen que es útil y a veces omiten datos relevantes. 3. Recuerdo en diferente orden. Se instruye a la persona para que vuelva a contar lo ocurrido desde diferentes puntos de partida. 4. Cambios de perspectiva. Se pide a la persona que narre el suceso nuevamente, pero ubicándose en la perspectiva de otros posibles testigos. Posteriormente se modificó y dio lugar a la entrevista cognitiva revisada, que se orienta a la búsqueda de un ambiente adecuado entre entrevistador y entrevistado. 1. Transferir el control de la entrevista al testigo. Hacerle saber que él posee toda la información relevante y por tanto debe asumir una participación activa en la generación de información. De esta forma se hace sentir que es una parte vital y esencial de la entrevista. 2. Establecer un ambiente de confianza y seguridad a fin de que la persona se sienta cómoda para hablar. 3. Modificar la conducta del testigo. Es común que las personas que acuden a presentar su testimonio manifiesten un alto nivel de ansiedad, la cual debe ser controlado por el entrevistador. 4. Establecer una relación favorable con el testigo. Un testigo será más cooperativo en la medida en que sea mayor la relación que el entrevistador establezca con él. Su estructura general se divide en 5 fases. 1. Introducción, en la que establece una adecuada relación con la víctima o el testigo para que éste brinde su declaración con facilidad. 2. Formulación de la pregunta abierta inicial. Se solicita a la persona que describa su versión de los hechos. El entrevistador debe limitarse a escuchar y a tomar notas. 3. Aplicación de las 4 técnicas mnemónicas: reconstrucción cognitiva del contexto, contarlo todo, narración en orden, inverso y cambio de perspectiva. 4. Revisión de lo dicho por el entrevistado. Resumen a la víctima o testigo de los contenidos de la narración. 5. Cierre. La persona tiene la oportunidad de aclarar todas sus dudas sobre el proceso de evaluación. Se agendan futuros encuentros. Se le agradece su colaboración. Otro tipo de entrevistas enfocado en los infantes es el protocolo de la entrevista forense de Michigan FIA, que se creó en el fin de dar respuestas a la problemática de abuso sexual infantil con una descripción imparcial de los hechos sensibles a las necesidades y capacidades del menor. La entrevista está conformada por 9 etapas. Número
1. Prepararle el entorno para el trabajo con niños. 2. El evaluador debe presentarse por su nombre y explicarle al menor en qué consiste su trabajo. Es necesario responder a todas las dudas. 3. Asegurarse de que el menor distinga entre verdad y mentira y obtener un acuerdo verbal de que dirá la verdad en la entrevista. 3. Establecer la regla de base para que solo responda lo que se sabe. 5. Solicitarle al niño que cuente un hecho reciente y significativo o que describa un hecho cotidiano. 6. Introducir el tema es fundamental. Comienza cuando el entrevistador inicia una transición hacia el tema que motiva la entrevista. Se deben evitar palabras que proyecten interpretaciones de adultos sobre la alegación, como preguntar: ¿fue tu papá el que te tocó tus partes íntimas? 7. Una vez que el menor comience a hablar, el entrevistador deberá ser paciente y tomar nota de sus dudas. 8. Una vez que el menor terminó su descripción, se deben cubrir los temas en el mismo orden en que el menor fue abordado en la narrativa libre. Resulta relevante aclarar términos importantes y descripciones de hechos que aparezcan como inconscientes. 9. El cierre se le pregunta al menor si hay algo más que le gustaría contar. A continuación veremos algunos tipos de evaluación. Primero, la evaluación de la credibilidad del testimonio a través del análisis del contenido de la declaración. El psicólogo alemán Udo Ech desarrolló uno de los sistemas de valoración de la credibilidad más empleado en la actualidad. Se desarrolló para valorar las declaraciones de niños víctimas de abuso sexual, para evaluar la credibilidad de las declaraciones de menores que presumiblemente fueron víctimas de delitos sexuales. Se creó bajo la hipótesis de que un testimonio basado en una experiencia real en cuanto a su calidad y contenido de un testimonio basado en acontecimientos imaginados. El CBA está formado por 3 componentes: A. Una entrevista estructurada por la víctima; B. El análisis de contenidos basados en criterios CBCA; y C. Una lista de validez. Ya veremos más a fondo los criterios. El propósito del CBCA es determinar la calidad y contenido de la declaración. Son indicativos de una narración generada a partir de registros de memoria o sin productos de la invención. El contenido verbal de la declaración es analizado mediante la aplicación de 19 criterios. 1. Estructura lógica, coherencia contextual y consistencia lógica. 2. Elaboración estructurada. La secuencia de sucesos no está en orden cronológico. Primer paso esto y luego esto otro. 3. Cantidad de detalles. Tenía la camisa rota con un botón rojo. 4. Engranaje contextual. Sucesos periféricos. El día estaba muy horrible y no dejaba de llover. 5. Descripción de interacciones. Cadenas de interacción conductual. ¿Cómo se relacionaron? 6. Reproducción de la conversación. 7. Complicaciones inesperadas durante el incidente. 8. Detalles inusuales. 9. Detalles superfluos, como decir: en la cama había 3 almohadas. 10. Incomprensión de detalles relatados con precisión. Por ejemplo, muchos niños confunden la eyaculación con orinar. 11. Asociaciones externas relacionadas. Referencias a acontecimientos independientes pero relacionados específicamente a los hechos. 12. Alucinaciones al estado mental subjetivo, cómo se sentía en ese momento. 13. Atribución del estado mental del autor del delito. Alguien que finge no agregaría los 5 siguientes. 14. Correcciones espontáneas. 15. Admitir fallos de memoria. 16. Plantear dudas sobre el testimonio. ¿Lo que digo es correcto? ¿Qué pensarán los demás de lo que estoy diciendo? 17. Autodesaprobación. Censurar la propia conducta con comentarios autodiscriminativos. 18. Perdón del autor del delito. 19. Detalles específicos de la ofensa. Un testimonio veraz contiene un mayor número de criterios, aunque no hay una regla fija sobre 4 criterios exactamente se necesitan para saber si una declaración es verdadera o cuánto valor debe dársele a cada criterio.
Otro tipo de evaluación es la que se realiza a partir de la credibilidad del testimonio a través de indicadores conductuales del engaño. Las investigaciones han girado en torno a tres tipos de indicadores distintos. A. Los indicadores reales del engaño, la conducta que se manifiesta al mentir o al decir la verdad. B. Los indicadores que percibidos del engaño, lo que la gente toma en cuenta para valorar las conductas. Y C. Las creencias o estereotipos sobre los indicadores del engaño. La siguiente evaluación es el análisis de la credibilidad del testimonio a través de registros psicológicos. La prueba psicofisiológica más conocida en la actualidad es la poligrafía, aunque no es la única que se conoce y se usa. La prueba poligráfica con fundamentos psicológicos y fisiológicos se divide en dos grandes técnicas, una cuyo objetivo es descubrir la verdad o la mentira del sujeto evaluado, se denomina técnica de engaño, y otra que busca corroborar si el sujeto evaluado tiene o no información relacionada con algún crimen, las técnicas de información. Ahora veremos las técnicas de engaño. Es un cuestionamiento que se elabora a partir de las conductas antisociales por evaluar. Los tipos de preguntas son: 1. Sintomática. Busca circunscribir el tema. Por ejemplo, ¿te quedó claro que solo te preguntaré los cuestionamientos que ya hemos revisado? 2. Relevante de sacrificio, que es introducir al tema. Por ejemplo, con respecto a la violación, ¿contestarás honestamente cada pregunta? 3. Irrelevante o neutra. Buscar establecer una línea. Por ejemplo, ¿qué día es hoy? 4. Las de control. Crean una cierta situación emocional. Por ejemplo, ¿cómo te has sentido al tener que ocultar tus deseos sexuales por tanto tiempo? 5. Control de mentira directa. Se induce al sujeto a mentir para conocer sus reacciones fisiológicas. Por ejemplo, ¿alguna vez has dicho una mentira? 6. Relevante. Crear en el sujeto respuestas psicofisiológicas diferentes a las respuestas irrelevantes. Por ejemplo, ¿usted tuvo relaciones sexuales con la menor en casa de ella? Las respuestas se interpretan comparando la fuerza relativa de la pregunta relevante versus la irrelevante. Esto quiere decir que se busca si la diferencia que arrojó el polígrafo en la respuesta irrelevante es demasiado diferente de la que se obtuvo a la pregunta relevante. A continuación veremos algunos tipos de técnicas de preguntas usadas en el polígrafo. Técnica de pregunta control. Con ella se busca crear en el sujeto estándares emocionales de sus respuestas fisiológicas en experiencias emocionales que le provoca mayor al igual emotividad comparada con el contenido de evaluación poligráfica. Crear un dilema en el sujeto con respecto a la impresión que puede darle el entrevistador sobre su honestidad. Por ejemplo, si antes la persona había dicho que no vio nada y después le pregunta: ¿usted dijo no haber visto nada, verdad? Si la persona estaba mintiendo, esta pregunta le hará preocuparse sobre si lo creyeron antes y la pregunta ya fue descubierta. En la técnica de pregunta de mentira directa se cuestiona un comportamiento que resulta casi imposible que un sujeto no haya realizado y se le pide al sujeto que mienta en su respuesta cuando se le formula la pregunta de manera directa, preguntándole cosas como: ¿alguna vez te ha gustado alguien? ¿O durante tu vida has dicho alguna mentira? Técnica de tensión o máxima solución conocida. Se diseñó para determinar si el sospechoso conoce la alternativa correcta entre un conjunto de 5 o más opciones que se relacionan con un suceso que solo conoce quien está involucrado en el caso. Por ejemplo, hubo un crimen en una galería de arte, entonces se preguntó a la persona si sabe que se ha robado. Se le dan entre 5 o más opciones, como un jarrón, esto, aquella, pintura, una escultura, una joya. Si hay un aumento de tensión al mencionar alguna opción, quiere decir que la persona tiene información sobre el crimen. Conclusiones generales. La mentira y el engaño tienen diversos efectos en los distintos ámbitos de aplicación de la ciencia psicológica, lo cual hace preciso recalcar las profundas consecuencias que pueden tener la aplicación de la psicología en el derecho. La mentira puede influir y alterar la manera trascendente en rumbo de una investigación criminal, por lo que es necesario su estudio en el ámbito de la psicología del testimonio. Sean cual fueran las técnicas o instrumentos de evaluación que elijamos emplear para los resultados, solo deben servir como un guía que oriente la investigación criminal y nunca basada en ellos en una decisión judicial.